Vamos a escuchar ahora un testimonio de este padre que se llama Charles Mafurutu, allá en Zimbabue. Y dice así: un domingo por la tarde, ya cerca del río Wahai, que está como a 4 kilómetros de la misión Rechinamundi, me pararon 3 muchachas. Me dijeron en su dialecto, Obudi Bayalibisa, que literalmente significa los hermanos te llaman. Sabía exactamente lo que querían decir y era consciente de que mi vida corría peligro, sobre todo si esos guerrilleros Cipra habían tomado alcohol o drogas. De cualquier modo, algo peor me sucedería si desobedecía esa orden. Así que obligado tuve que afrontar a los Cipra, que de hecho estaban drogados. Llegando al lugar encontré a 3 de ellos. Uno quería saber por qué usaba alzacuello clerical. Le dije que era un uniforme que me identificaba como sacerdote católico y que venía del pueblo de Zipepa, donde fui a celebrar la Santa Misa y a predicar la palabra de Dios. Me miró de un modo horrible. Me dijo que era un modo de simpatizar con los colonistas y con los enemigos de la revolución, los que seguían la así llamada religión occidental. Me ordenó quitarme el alzacuello y declaró públicamente que desde ese momento yo no predicaría más la palabra de Dios y nunca más celebraría la Santa Misa. Extrañado le pregunté por qué había llegado a esa conclusión, pero se rehusó a darme alguna explicación. Le comenté que era imposible dejar de ser sacerdote porque el orden sacerdotal me había dejado una marca imborrable. También le dejé muy claro que nunca iba a dejar de predicar la buena noticia y de celebrar la Santa Misa. El hombre insistió en que yo debía desistir. Yo en cambio le volví a decir que sería sacerdote para siempre. Él debió haberme disparado allí en ese instante, pero me salvaron los fieles que venían gritando. Después de ver que era difícil dispararme por la presencia de los fieles, el hombre me ordenó que me metiera a mi Land Rover. Él estaba pensando en dispararme a unos 50 metros de la gente. Me ordenó conducir hacia él, al mismo tiempo que me apuntaba con la pistola, mientras me dirigía hacia el lugar donde me quería matar. Mientras íbamos hacia ese sitio, mucha gente gritaba y el líder de los Cipra corrió rápidamente hacia su colega para que no me disparase. Logró llegar antes de que me matara. El líder le quitó la pistola con la que me dispararía y la lanzó lejos. Entonces el líder me ordenó que condujera rápidamente hacia la misión. Nunca podré olvidar ese día. Juntamente con este testimonio de este padre que hemos escuchado, también hay unas características. Continuamos con las cualidades de un buen pastor que debe de tener. Así como este pastor, este sacerdote, a pesar de este contratiempo que tuvo, de esta amenaza, él mismo se enfrentó con su agresor y le dijo que él estaba dispuesto a morir, y le dijo que no dejaría de celebrar misa ni de ser sacerdote, porque el sacerdote es un evangelista y un apóstol. Su principal tarea es anunciar incesantemente en público y en privado, con obras y palabras, el Evangelio de Jesucristo y continuar en la tierra las funciones, la vida y las virtudes de los apóstoles. Es el esposo de la divina esposa, la iglesia de Jesucristo, y está tan encendido de amor puro y santo hacia ella que solo piensa día y noche en embellecerla y enriquecerla para hacerla digna del amor terreno, eterno de su esposo celestial e inmortal. El sacerdote es mediador entre Dios y los hombres, para hacer conocer, adorar, servir, temer y amar a Dios, para anunciar a los hombres su voluntad y para mantenerse siempre ocupado de espíritu y de corazón, de palabra y de obra. Un buen pastor, el sacerdote es un buen pastor, es un salvador, un Jesucristo en la tierra. Lo representa y actúa en su nombre, revestido de su autoridad. Ejerce su juicio en el tribunal de la penitencia, desempeña las altísimas funciones que él desempeñó en la tierra y continúa la obra de redención del universo. A imitación de Jesús emplea su espíritu, su corazón, sus afectos, sus fuerzas, su tiempo, sus bienes y hasta su sangre y su vida por la salvación de los que Dios le ha confiado. Un buen pastor es un Dios que vive y camina sobre la tierra. Dios por gracia, por participación y por semejanza eminente y particularísima. Es un Dios revestido de las cualidades y perfecciones divinas.
de su autoridad, justicia y misericordia, de su espíritu, de su caridad, bondad, pureza y santidad. Un Dios empleado en la más divina de las obras de Dios, que es cooperar con Él en la salvación de las almas, como dice el gran Dionisio el Areopagita. Es finalmente un Dios que hace dioses en expresión de San Gregorio de Nacianzo, es decir, que hace cristianos que son llamados dioses en las divinas escrituras. Es imagen de la bondad y de la vigilancia del gran pastor de las almas, que no abandona a sus ovejas, que conoce sus necesidades, debilidades y enfermedades para remediarlas. Es un pastor que las alimenta con su palabra y su ejemplo, en el cuerpo y en el espíritu con todas sus fuerzas, y que no es de aquellos de quienes dice un santo doctor: la justicia divina juzgará rigurosamente a los seglares, con mayor rigor a los religiosos, pero con extremado rigor a los pastores perversos. Dios pedirá severa cuenta a los que no apacentaron corporalmente a las ovejas de Cristo, más severa a quienes no las alimentaron con la palabra, y cuenta severísima a quienes no las alimentaron con una vida ejemplar. Quien habla del sacerdocio, dice San Ignacio Mártir, habla de la plenitud y cumbre de todos los bienes salidos de la inmensa bondad de Dios. Un pastor y un sacerdote dotados de la santidad exigida por su condición tienen la mayor santidad de todos los estados de la Iglesia, santidad que es fuente y principio de gracia y santificación. Un tal pastor y un tal sacerdote no ha sido llamado a la dignidad sacerdotal por voluntad humana, de la carne y de la sangre, no por influencia de sus padres, ni por un espíritu mundano, de ambición o de avaricia, o por otros motivos terrenales, sino por verdadera y poderosa vocación de Dios. Por eso es necesario estar orando constantemente por todos los sacerdotes. Se necesita orar siempre por ellos, porque el sacerdote es aquel que entrega su vida por sus fieles, como lo hacía el santo cura de Ars, cuando allá en su parroquia le dijo a Dios: Dios mío, concédeme la conversión de mi parroquia. Consiento en sufrir cuanto queráis durante toda mi vida, si durante 100 años los dolores más vivos, con tal que se conviertan. Y regaba las gradas con sus lágrimas el santo cura de Ars. Al despertar el día, el buen sacerdote todavía estaba allí. La gente lo advertía por la luz que penetraba a través de los cristales cuando estaba en oración frente a nuestro Señor. Oremos el día de hoy por nuestros sacerdotes, por todos los sacerdotes, por su santificación, diciendo: guarda, Señor, a tus sacerdotes que todos los días te inmolan en el altar. Protégelos, porque sin ser del mundo han de vivir en él. Cuando los placeres mundanos les seduzcan, sácialos con las delicias de tu corazón. Defiéndelos y consuélalos en las horas de amargura, cuando creen estéril toda su vida de sacrificio por las almas. Atráelos, porque no tienen más que a ti. Presérvalos inmaculados como la hostia santa que diariamente estrechan en sus manos. Bendice todos sus pensamientos, palabras y obras. Amén.